Eh, Hoy domingo 1 de marzo estoy haciendo en este momento una convocatoria oficial a una reunión de membresía. La reunión de membresía la celebraríamos el 15 de marzo, domingo 15 de marzo, después de terminar el servicio. Tomo esta fecha de hoy como la fecha de invitación formal. Según el libro de orden, las reuniones extraordinarias, esta es una reunión especial, extraordinaria, debe citarse con 8 días de anticipación. La estoy citando hoy, 15 días de anticipación. Me permito leer la carta que les haré llegar a ustedes acerca de la reunión de membresía. Iglesia Presbiteriana en América, convocatoria reunión especial de miembros, congregación hispana. Por supuesto, esta reunión está avalada por el consistorio, así que ellos ya saben que tendremos la reunión el 15. Amados hermanos y hermanas en Cristo, con gratitud al Señor por lo que Él está haciendo entre nosotros y conforme a las disposiciones del libro de orden de la Iglesia Presbiteriana de América, PCA, convocamos formalmente a todos los miembros en plena comunión de la congregación hispana a una reunión especial de miembros. Fecha, marzo 15 de 2026. Hora, 1:30 de la tarde. Lugar, Salón de Adoración, Río Center, este mismo salón. Nos reuniremos con el deseo de buscar juntos la dirección del Señor para el crecimiento y la edificación de su iglesia. Los asuntos a tratar serán los siguientes. Primero, elección del presidente, chairman, y del secretario, clerk, para la reunión. Diremos presidente y secretario. Segundo, pasamos al orden de lista de los miembros. 3. Presentación breve del Ministerio Hispano y lo que el Señor nos ha permitido desarrollar. 4. Exposición de los planes ministeriales para la congregación hispana para el año 2026. 4. Definir los roles y responsabilidades de los miembros según los votos y el llamado bíblico al servicio. Buscamos unidad, claridad y amor fraternal, haciendo todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14, versículo 40. Para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Animamos a la asistencia, a la oración y a una participación humilde y edificante, reconociendo que todos debemos fortalecer la iglesia. También invitamos cordialmente a quienes, sin ser miembros, nos acompañan o desean conocer nuestra visión, organización y compromiso. Solo los miembros en plena comunión votarán, pero todos son bienvenidos como oyentes y hermanos en Cristo. Que el Señor nos conceda sabiduría y unidad en este tiempo especial, en el amor de Cristo. Luis Carlos Brieva Berrío. Es decir, yo. Entonces, hermanos, resumiendo la carta, reunión 15 de marzo, 1:30 de la tarde. El propósito es, 1, presentar el Ministerio Hispano. ¿Qué es el Ministerio Hispano? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Explicar los planes ministeriales que hay para este año 2026 y definir roles y responsabilidades de los miembros. Es decir, vamos a hablar acerca de qué tareas se hacen actualmente en la iglesia y cómo podemos distribuirlas entre todos para que todos ocupemos algún rol o alguna responsabilidad dentro de la congregación. No es nada complicado, ese es el orden del día. Si en aquel momento llegase a surgir, esto lo tengo planeado explicarlo para el otro domingo, pero lo adelanto. Si en algún momento llegase a surgir un punto que necesita discusión, ese punto debe agendarse para una próxima reunión y entonces se discutirá ese punto que surja en aquel momento. Pero por lo demás, este es el orden del día para el 15 de marzo. Entonces, bueno, habiendo dado ese anuncio, de la membresía nos haría falta Hazy, creo. Es la única que hace falta. Eduardo David estaría, pero él es miembro no comunicante. Entonces nos haría falta solamente Hazy. Vamos a ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con Hazy. Sí, 10 y 11 con Isabela y Eduardo. Sí, estamos todos. Perfecto. Estamos casi todos, solo falta Hazy. Bueno, no siendo más, ese era tal vez como el anuncio principal que tenía en el día de hoy. La idea es entregarle a cada uno de ustedes esta carta. La convocatoria se entiende hecha desde el momento en que se anuncia. Sin embargo, les quiero dar una carta para que ustedes tengan exactamente allí lo mismo que yo he dicho. Empecemos entonces con
el servicio del día de hoy. Empecemos por los anuncios, primeramente. Recuerdo los horarios: escuela dominical, 9:30 de la mañana, servicio, 11 de la mañana. Los jueves tenemos ESL a las 7 de la noche. Les pido por favor que estemos orando por ESL. La asistencia ha bajado bastante. Las razones las desconocemos, sospechamos algunas, como el tema migratorio. Pero les pido por favor que estemos orando por ESL. Es un ministerio importante de la iglesia. Está programado para hoy la segunda parte del conversatorio sobre el cielo. ¿Quién está listo para participar hoy? María, ¿tú participarías, amor? Bueno, como va a ser básicamente 2 personas, serían ustedes 2. Creo que Elisa ya participó, Vía participó y ustedes no participan hoy. Siendo básicamente ustedes, podríamos hacerlo rápidamente después de terminar el servicio aquí mismo, para no utilizar mucho tiempo desplazándonos y demás. Domingo 15 de marzo tenemos la reunión de membresía. Y recuerden, el 15 de marzo tenemos el picnic de primavera. Entonces, si usted dice, no, reunión de membresía, muy largo, después que la comida, que esto, que aquello, no se preocupe, hay comida. Entonces, puede quedarse a las 5:30 y tenemos comida. El que tenga que irse, pues puede irse igualmente después de la reunión. Los celulares, coloquémoslo por favor en modo silencioso o en modo vibración. Mío, de hecho, estaba con todo el volumen. Y empecemos con el servicio del día de hoy. Hoy es el segundo domingo antes de la Pascua, 1 de marzo de 2026, y empecemos con el llamado a la adoración. Pongámonos por favor de pie y leamos juntos la palabra del Señor en el Salmo 84, versos del 1 al 7. Y así dice la palabra del Señor: Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubre de bendiciones. Todos van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Amén. Oremos. Señor, cuán precioso es el saber que somos un reino de sacerdotes para ti, Señor, y que moramos en nuestro Señor Jesucristo, y que podemos alabarte y glorificar tu nombre cada día. Habitamos en tu casa, nuestra casa es Cristo Jesús, nuestro templo, con Él y su iglesia, y que moramos en ti, Señor, pero también nos reunimos de manera especial en el día que tú has marcado, que has señalado, el día que resucitaste, para adorarte, para glorificar tu santo nombre, para rendirte alabanza, Señor, y para escuchar tu palabra leída y predicada, para elevar oraciones juntos. Te pedimos en el día de hoy, Señor, que nos gocemos en estar juntos como pueblo, como templo tuyo que somos, Señor. En estar juntos como templo tuyo, siendo morada en el Espíritu, para adorarte en el día de hoy. Bendícenos, Señor, a través de los medios de gracia. Bendícenos en la comunión de los santos. Que aquí haya bendición y vida eterna. Te lo rogamos, Señor nuestro. Amén. Vamos a cantar el himno Santo, Santo, Santo.
tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Que todos los santos declaremos lo que creemos acerca de nuestro Dios en tres personas, la bendita Trinidad. Declaremos lo que creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cantemos a nuestro Dios porque solo Él es santo. Amén, gloria a Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás. Tú me diste vida y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás. Amén. Gloria a nuestro Dios tres veces santo y a Jesucristo, el que era, es y siempre será, ahora y por los siglos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Ageo, capítulo 1, versos 1 al 15. Nos podemos sentar, por favor. Ageo 1, versos del 1 al 15. Y así dice la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Así, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos.
Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Suban al monte y traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Amén. Así va la palabra del Señor. Confesemos en este momento nuestros pecados a Dios. Señor nuestro, reconocemos que muchas veces vivimos afanados, preocupados, turbados, Señor, porque ponemos en primer lugar nuestros propios intereses, nuestra propia casa, en vez de a ti, Señor. Te dejamos de lado a ti, que eres nuestro templo. A ti, Señor, en quien encontramos toda la plenitud de Dios, en Cristo. Y a tu cuerpo, la iglesia. Te abandonamos a ti, Señor, y decidimos seguir por nuestros propios caminos, haciendo nuestros propios planes, viviendo nuestras propias vidas, Señor. Y experimentamos sequedad, experimentamos disciplina, Señor, porque no es que tú te hayas ido, es que nosotros nos apartamos. Te pedimos perdón, Señor. Si eso está pasando en la vida de alguno de nosotros, te pedimos perdón. Y te pedimos perdón en general, juntos como congregación, como cuerpo. Te rogamos, Señor, que nuestros corazones, por favor, retornen a ti. Que nuestros corazones te pongan a ti en primer lugar. Que pongan el primer lugar el fundamento del templo, que es la doctrina dejada por los apóstoles y por los profetas. Que pongamos en primer lugar a la piedra principal del ángulo de este templo, que es Jesucristo mismo. Que pongamos en primer lugar a las piedras vivas de este templo, que son nuestros hermanos. Y que cada uno como piedra viva en el Señor, te ofrezca a ti, Señor, sus vidas en gratitud, sacrificios aceptables delante de ti. Perdónanos, Señor nuestro. Tuya, Señor, es la verdad y la gloria, y nuestra es la confusión de rostro. Perdónanos, Señor nuestro, y por amor a tu nombre, que tu palabra hoy no solo nos haga convictos de culpa, si eso tiene que hacerlo, sino también que nos lave, que nos purifique, y que tal como despertó el espíritu de Zorobabel y de Josué y de todo el pueblo, también levante el de nosotros. Te lo rogamos, Señor. Amén. La palabra del Señor nos promete el perdón diciendo en 1 de Juan capítulo 1, versos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Tenemos la tranquilidad, hermanos, no por los méritos míos o de alguno de nosotros, sino por la promesa inquebrantable de nuestro Dios, que tenemos perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar juntos. Salmo 51, versos 10 al 12.
y renueva un espíritu recto en mí. Amén. Gracias a nuestro Dios que crea en nosotros un corazón nuevo y renueva nuestros corazones en Él con su perdón. Amén. Vamos a leer juntos la palabra de Dios en Juan 2, versículos 13 al 22. Pido por favor que se sienten. La palabra del Señor dice: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Amén. El templo que se construyó en el tiempo de Ageo, eventualmente lo agrandó después Herodes el Grande, y fue el tiempo que llegó hasta el tiempo del Señor Jesucristo. Ahora el Señor Jesús limpió el templo a causa de que habían cambistas, se hacía allí lo que no había que hacer. Y los fariseos le preguntaron, las autoridades le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? Y él da una frase enigmática: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Ahora, ¿por qué Jesús responde eso? La respuesta la encontramos en el resto del Nuevo Testamento. Y es que Jesús, y de hecho en Juan 1, Jesús es el tabernáculo de Dios. Dios habita en Cristo Jesús en su plenitud. Y entonces Él, como el verdadero templo, dijo, con la autoridad que tiene, si Él es el verdadero templo, Él podía limpiar el templo al que apuntaba a Él. Y con la autoridad que Él tiene, Él dice: destruyan este templo en 3 días y en 3 días yo lo levantaré. Gracias a nuestro Señor, porque ahora Él es nuestro templo y nosotros, su iglesia como cuerpo, somos templo en Él para morada del Espíritu. Cantemos al Señor este himno que se llama De la Iglesia el Fundamento. Es un himno que tenemos tiempo que no cantamos, bastante tiempo que no cantamos. En esta serie que vamos a estar viendo de Profeta Ageo, vamos a estar cantando este himno, porque nos recuerda esta preciosa verdad. De la iglesia el fundamento es Jesús el Salvador. Por la obra de su gracia le dio vida su Señor para hacer la
la palabra del Señor en Efesios 2, versos 19 al 22. Y así dice la palabra del Señor. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. ¿Quién es el templo? Nosotros en unión con Cristo Jesús. Vamos a orar en este momento por las ofrendas y los diezmos. Señor Dios, te agradecemos. Te agradecemos, nuestro buen Señor, por la provisión de esta semana. Señor, hemos visto tu mano en abundancia, pero incluso en escasez. Incluso cuando no hay provisión, hemos visto tu provisión. Y te lo agradecemos, Señor. Agradecemos porque son esos momentos en que no tenemos el recurso humano de nuestra propia fuerza, en que vemos, Señor, manifestado tu poder, en que te vemos a ti, Señor, sosteniendo directamente nuestras vidas. Gracias, Señor nuestro, por sostenernos. Gracias por guardar nuestras vidas. Gracias por preservarnos con suficiente salud para estar aquí en la mañana de hoy también. Gracias, Señor, por darnos todos los beneficios, todas las bendiciones de esta vida temporal, porque estamos muy aferrados a ella y a veces cuando una de esas bendiciones falta, nuestro mundo se tambalea. Pero, Señor nuestro, recuérdanos que el fundamento de nuestra vida, la roca, eres tú, Señor. Y que así como nos has sostenido en situaciones difíciles e incluso situaciones peores que las que podamos vivir, Señor, así también contamos contigo, hoy y siempre. Señor nuestro, tú eres fiel, tú eres fiel. Ayúdanos a mantener nuestras mentes y nuestros corazones, el pensamiento de que tú eres fiel, que tú sostienes a los tuyos, Señor. Nunca nos has dicho cómo, pero tú sostienes a los tuyos. Señor, te pedimos que bendigas las ofrendas, los diezmos que se hayan depositado hoy en el transcurso de la semana. Que bendiga, Señor, esos recursos y que sean bien usados, que sean bien custodiados y usados de forma sabia, Señor, para que este ministerio se siga sosteniendo y para que podamos ver tu reino expandiéndose, Señor, creciendo nosotros espiritualmente y ensanchándose, viniendo otros a la fe. Te lo rogamos, Señor. Amén. Oremos en este momento por la oración pastoral, la oración congregacional. Señor, gracias por ser nuestro Dios y por hacernos tu pueblo. Gracias, Señor, porque bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo por pura gracia. Nosotros huíamos de ti, andábamos nuestros propios caminos, armábamos y fabricábamos un Dios conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, conforme a nuestros gustos y conforme a nuestro parecer. Pero tú nos llamaste, nos limpiaste, nos levantaste de la muerte espiritual y nos abriste los ojos para que te veamos a ti, Señor, para que conozcamos la verdad y por medio de la verdad ser hechos libres. Gracias, Señor. Gracias por esa obra tan preciosa que has hecho en nuestras vidas y que continúas haciendo. Gracias por ser nuestro Dios en este caminar. Gracias porque, aunque nos veamos en la misma vida cotidiana siempre, nuestra dirección ha cambiado
Y ya no vamos caminando a un foso profundo de condenación, sino que vamos caminando por el desierto de este mundo rumbo a la Canaán celestial, para entrar a la tierra de la promesa, para que el día en que tengamos que cruzar el Jordán de la muerte, sepamos, Señor, que entraremos a la tierra de los grandes frutos, entraremos a la tierra donde hay casas que nosotros no hemos construido, donde hay un reino inconmovible que nos está esperando, el lugar de tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos has hecho tus hijos, adoptándonos por medio de Cristo Jesús, para que entremos en esa preciosa morada, la morada que nuestro Señor está preparando en este momento, en la casa de nuestro Padre. Señor bendito, ayúdanos a vivir en esta vida con la mirada bien puesta en el invisible, con la mirada bien puesta en ti, Señor. Ayúdanos a despegarnos, desarraigarnos, Señor, de los apegos de esta vida terrenal, Señor. No porque sea malo, pero es que a veces nos mantienen tan concentrados aquí, Señor, que olvidamos la perspectiva eterna que está delante de nosotros. Señor, ayúdanos a tener en la vida el balance correcto entre saber que esta vida no es el fin de las cosas, es el medio, y que estamos persiguiendo una meta y un fin más alto, que es vivir contigo por toda la eternidad y con tu pueblo, Señor. Por favor, Señor, obra esa convicción en los corazones. Esto no será convicción en nosotros, Señor, si tú no lo obras por el poder de tu Espíritu. Óbralo, Señor, por amor de tu nombre, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. La vida terrenal es dura, y es dura para nosotros particularmente como inmigrantes. Es más compleja, lo sabemos. Pero, Señor, tú te atravesaste en nuestro camino, en el camino de muchos de nosotros. Y tus planes, Señor, para nosotros son muy diferentes que los que nosotros mismos tenemos en nuestras mentes. Porque nuestros pensamientos, Señor, no son como los tuyos. Nuestros pensamientos, Señor, no son como los tuyos. Nosotros te rogamos, Señor bendito, por amor de tu santísimo nombre, obra con poder para que vivamos para darte gloria, Señor. Que al tener la dirección clara, vivamos de forma clara y sepamos qué creemos y hacia dónde vamos. Que vivamos para santificar tu santísimo nombre, Señor. Que esa sea la meta de nuestra vida. Y que, Señor, vivamos para tu reino. Y como estaremos viendo en esta serie de Ageo, Señor, que tú y tu cuerpo ocupen, Señor, un lugar central en nuestras vidas. En este tiempo, antes de la Pascua, Señor, que vengamos en arrepentimiento sincero y humilde. Si te hemos dejado a ti en último lugar y hemos puesto las preocupaciones de esta vida pasajera en primer lugar, por favor, Señor, por favor, ayúdanos. Nosotros somos seres humanos, Señor. No estamos diciendo que somos ángeles, somos seres humanos, lo sabemos. Pero por eso te pedimos a ti que nos ayudes. Que por tu Espíritu obres, Señor, y nos ayudes. Ayúdanos, Señor, por favor. Por amor de tu nombre. Solo por amor de tu santísimo nombre. Ayúdanos. Te rogamos, Señor bendito. Bendice a tu iglesia. Bendice a los hermanos. Bendice a los oficiales de tu pueblo. Que tu iglesia siga creciendo y expandiéndose alrededor del mundo. Siga, Señor, llegando tu palabra a otras personas, a otros hogares. Pero también pedimos por tu iglesia porque crezca, Señor. Porque madure, porque se edifique. Señor, solo tú lo puedes hacer. Para ti no hay nada imposible. Y en tus manos nos encomendamos, no solo a nosotros, sino a nuestros hermanos alrededor del mundo. Nosotros te pedimos, Señor, por las congregaciones que estamos acá, en este edificio, en esta edificación. Te pedimos por la Iglesia Presbiteriana de Brasil, por el pastor Joao, por Leia, su esposa. Te pedimos, Señor, que la obra entre los de habla portugués, habla brasileña, portugués, siga creciendo.
se sigue expandiendo en la bahía de Tampa, Señor. Por favor, ayúdales a permanecer en su ministerio, Señor. Por favor, ayúdales, Señor, y trae más personas a la congregación de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, de la bahía de Tampa. Te pedimos, Señor, por Christ Central, por la Iglesia Americana, Señor. Ayúdales a seguir creciendo en madurez y extendiéndose hacia otros, Señor. Nos gozamos por las visitas que van a la Iglesia Americana y te pedimos que así siga siendo. Que más personas visiten, que más personas se vinculen a la membresía y que más personas sigan creciendo en la fe. Te pedimos lo mismo por nosotros también, Señor. Señor, que consideremos con seriedad que somos tu cuerpo y que al ser cuerpo tuyo, Señor, estamos unidos los unos con los otros, tal vez más de lo que nosotros mismos imaginamos. Que seamos conscientes que así como nosotros no escogemos la familia terrenal, nosotros tampoco escogemos la familia espiritual. Tú la pones, Señor. Y tenemos que vivir como hermanos juntos en armonía con la familia espiritual que tenemos. Señor nuestro, te rogamos, te suplicamos, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que esto que estamos estudiando, aprendiendo, que tú nos estás dejando como enseñanza en estos días, se vuelva una convicción en nosotros. No solo, Señor, el sentimiento del domingo o la clase que tomé el domingo. No, Señor, que no veamos tu palabra ni como una clase simplemente o como algo que debo sentir simplemente. Señor, que la veamos como la voluntad tuya, que necesitamos que quede sembrada en nuestros corazones. Sembrada, porque así lo dice tu palabra. La palabra tiene que estar sembrada, Señor, para que dé fruto. Que la palabra se siembre en nosotros. Te rogamos por tu Espíritu, para que dé fruto, Señor. Y que crezcamos arraigados y cimentados en ti, Señor, y en comunión los unos con los otros. Te pedimos por el pan nuestro, Señor. Rogamos particularmente por los empleos, Señor. Y elevamos una plegaria en general por empleos estables para la congregación. Pedimos empleos permanentes, Señor. Pedimos empleos que permitan balancear la vida, Señor. La vida no puede girar en torno al trabajo. Tú nos hiciste 6 días para laborar, 1 día para adorarte, Señor. Sabemos que como migrantes es difícil y el orden a veces se invierte. Pero nosotros te pedimos, Señor, que traigas las vidas de los hermanos de esta congregación al orden. 6 días trabajan, 1 día se pueden congregar. Pero un trabajo razonable, Señor. Un trabajo que le dé a cada familia el tiempo para estar presentes en sus casas, con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, teniendo tiempos contigo, de oración contigo, disfrutando tiempo en familia, Señor. Por favor, ayuda a esta iglesia, Señor, que no caigamos en el afán de este mundo. Ayúdanos, Señor. Para ti no es imposible abrir las puertas de trabajo que esta iglesia necesita, para que las vidas de nuestros hermanos, de todos los que estamos aquí, se organicen, Señor. Por favor, Señor, no te pedimos nada irracional. Pedimos simplemente conforme a tu voluntad revelada en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te pedimos por los enfermos. Te rogamos, Señor, porque trates con la salud de los que están enfermos. 2 peticiones especiales levantamos en esta mañana. Una petición la levantamos por nuestra hermana Teresa, Señor, porque continúe con su recuperación de la cirugía que le hicieron en el ojo. Ayúdala, Señor, que su cuerpo responda favorablemente y se reponga del ojo. Te pedimos igualmente, Señor, por los papás de María, de nuestra hermana. Te rogamos, Señor, por su papá particularmente. Por favor, Señor, ayúdalo en la enfermedad. Ayúdale, Señor, y ayuda a la familia a sobrellevar también con entereza la enfermedad. Por los demás que estamos enfermos de alergias, Señor, de gripes y demás, ayúdanos a sobrellevar todas estas incomodidades, Señor, propias de este cambio de clima. Te lo rogamos, Señor nuestro, y a mí permíteme predicar, a pesar de que a veces me falta el aliento. Señor, te pedimos, por favor,
que perdones nuestras faltas, que nos ayudes a ser perdonadores, pacientes los unos con los otros. Sobre todo que nos ayudes a pensar bien de nuestros hermanos, Señor. Si un defecto tenemos como hispanos, es que nos adelantamos a pensar lo malo. Somos más dispuestos a pensar lo malo de alguien que lo bueno. Nosotros te pedimos, Señor, ayúdanos a pensar bien de la gente. A no pensar que hay una doble intención, Señor. Ayúdanos, Señor. Organiza nuestra manera de pensar, porque no es una manera de pensar bíblica, Señor. No es una manera de pensar que te agrada. Ayúdanos a entender que cada uno aquí está siendo santificado y está hablando un solo mensaje, Señor, no dos. Ayúdanos, Señor, por favor. Por favor, Señor, lo necesitamos. Lo necesitamos, Señor. Y te pedimos que, por favor, no nos metas en tentación, que nos libres de las tentaciones de este mundo, Señor. Particularmente que nos libres de las tentaciones que dañan la comunión del cuerpo de Cristo. De manera, Señor, que seamos preservados y el pueblo y el cuerpo pueda seguir creciendo y siendo edificado. Pedimos todas estas cosas, Señor, en tu santísimo nombre, en el nombre tuyo, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. El sermón de hoy va a estar en el primer pasaje que leímos, que está en Ageo 1, versículos 1 al 15, la página 964 de las Biblias que tenemos acá, las Biblias blancas, las Biblias de las Américas. Y el sermón se titula Reconstruyan la casa del Señor. Recuerden que el nombre del sermón y los puntos se envían por el grupo de WhatsApp. En 1666 ocurrió un gran incendio en Londres que devastó gran parte de la ciudad. Las casas quedaron destruidas, los negocios quebraron, los barrios quedaron reducidos a cenizas, pero fue impresionante ver cómo la reconstrucción empezó rápidamente. Los comerciantes empezaron a restaurar las tiendas, las familias reconstruyeron sus casas, el comercio revivió. El ánimo del pueblo estaba muy en alto para que la ciudad no quedase completamente destruida y devastada por el gran incendio. Pero pasó algo. Durante años, la catedral de San Pablo, que era el lugar principal de culto en la ciudad de Londres, seguía en ruinas. Las personas fueron rápidas para arreglar su propia casa, para levantar los negocios, pero no para levantar el lugar de culto. No es que el pueblo odiara a Dios, no es que el pueblo rechazara la adoración. Estamos hablando de los años 1600, donde básicamente estamos hablando de naciones cristianas. No es que el pueblo odiara a Dios. Simplemente otras cosas parecían más urgentes. El comercio. Hay que comprar, hay que vender. La seguridad. Hay que mantener la ciudad. La estabilidad personal. ¿Qué hacemos si no estoy estable? Todo eso parece que debía ir primero y que la casa de Dios tenía que esperar. Esa es precisamente la situación del pasaje que leímos al principio. En el año 520 a.C. fue dado este pasaje aproximadamente. Es la palabra que el Señor dejó por medio del profeta Ageo. Casi 50 años antes, y quiero hacer un poco de contexto para entender bien lo que estaba pasando. Casi 50 años antes, Jerusalén había sido completamente destruida por Babilonia. El templo de Salomón, ese templo que había sido lleno de gloria, que estaba lleno de figuras, recubierto en oro, había sido devastado. Ese templo que era la señal de la presencia del Señor en medio de su pueblo, había quedado completamente en escombros. Y nos cuenta la palabra de Dios en el libro de Esdras que Dios movió el corazón de Ciro, rey de Persia,
Y regresaron varios de los judíos, varios israelitas, regresan a Jerusalén a reconstruir el templo. Se nos narra en el libro de Esdras. Vuelve un remanente, empieza a reconstruir el altar de bronce que estaba al frente, y los cimientos, pero se levantó la oposición. Los samaritanos, ahí entenderán por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban. Los samaritanos fueron los principales opositores a la reconstrucción del templo. Levantaron unas acusaciones falsas contra las autoridades persas y lograron detener la obra. La presión política, el desánimo y el temor detuvieron la construcción. Pasó mucho tiempo, 16 años, aproximadamente entre 15 y 18 años. ¿Y qué pasó? Bueno, la construcción se detuvo, el pueblo se ocupó de hacer su propia vida. La gente prosperó, terminó sus casas, las adornaron. Dice que las casas estaban artesonadas, es el término que utiliza el profeta Ageo, pero el templo seguía en ruinas. Hermanos, lo que demuestra el hecho de que las casas estuviesen terminadas y el templo siguiese en ruinas, no era una cuestión de capacidad. No es que el pueblo no fuese capaz de reconstruir el templo. Lo que mostraba era una cuestión de prioridad, que debía ser reconstruido primero. Las casas fueron terminadas y fueron llenas de lujos. Eran casas finas, artesonadas. Lo que demuestra es dónde estaba, qué tenía el primer lugar para ellos. ¿Qué tenía el primer lugar para ellos? Este libro que vamos a empezar a ver, que es un libro corto de 2 capítulos, con 4 profecías, muy fácilmente dividido, es una lección sobre adoración y lealtad al Señor. No es un libro sobre arquitectura, es un libro sobre adoración y lealtad al Señor. Se trata de lo que sucede cuando el pueblo de Dios se siente cómodo con su propia vida, mientras él y su casa son descuidados. El pasaje de hoy nos confronta con preguntas tales como: ¿qué lugar ocupa el Señor? Su adoración y su pueblo en nuestros corazones. ¿Qué lugar ocupan? ¿Es realmente el Señor el centro de nuestras vidas? Es la pregunta que el libro nos hace. Y son preguntas muy convenientes en este tiempo en que nos preparamos para meditar en el domingo de Easter en la resurrección del Señor, sacrificio y resurrección del Señor. El sermón se llama Reconstruyan la casa del Señor y tiene 3 puntos. El primero, una casa olvidada, versos 1 al 6. El segundo, una casa bajo mandato u ordenada, versículos 7 al 11. Y el 3, una casa habitada. Y oremos. Señor, te pedimos que tu palabra quede sembrada en nosotros. Como rogábamos en el tiempo de oración pastoral, no solo que lea la palabra del domingo, sino que sea palabra sembrada en nuestros corazones que dé fruto de vida eterna, que quede arraigada, cimentada y se haga parte de nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos. Es una obra que solo tu Espíritu hace. Pedimos que tu Espíritu haga esa obra en nuestros corazones. Ayúdame a mí a explicar tu palabra de manera sencilla. Ayúdame a tener el aliento, Señor, para hacerlo fluidamente. Te lo rogamos, Señor nuestro. Amén. Bueno, dice los versos 1 al 6, hablando del primer punto, una casa olvidada. Dice los versos 1 al 2 particularmente, leo para ustedes. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea
reedificada. Para entender bien lo que está diciendo aquí el profeta Ageo, empecemos por el tema de la discusión, que es el templo. ¿Qué significaba el templo en los tiempos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento? El templo era el signo, era la señal de la presencia del Señor con su pueblo, de que Dios estaba con su pueblo en medio de ellos. Eso es lo que el templo representaba. No es que el templo contuviese a Dios. La palabra de Dios es muy clara en que el Señor nada lo puede contener. La palabra de Dios es muy clara en que Dios no puede ser contenido a una casa. Pero su presencia en lo que respecta a hacer justicia y misericordia con su pueblo y habitar en medio de él, estaba representada visiblemente en el templo. Dice la palabra del Señor, Él escogió poner su nombre en el templo del Señor. Manifestar su gloria visible en medio de Israel en el templo. En el templo el Señor manifestaba visiblemente el cumplimiento de su promesa. Y esta promesa va a ir a lo largo del libro de Ageo, así que tenemos que recordarla muy bien. Su promesa es: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Esa es la promesa central del pacto. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y esa promesa recorre el libro de Ageo. Y el Señor siempre ha habitado y morado con su pueblo. En el jardín del Edén se nos cuenta que el Señor se paseaba en el medio del jardín. Dios después ordenó construir el tabernáculo. Descendió la nube de gloria y allí vivió el Señor, morando en medio de su pueblo. Luego se construyó el templo, una morada más permanente sobre el monte Sión, Jerusalén. El propósito constante de Dios, lo que muestra la historia de la salvación, es que Dios ha querido habitar siempre con su pueblo. Esa es la constante. De hecho, para eso encarnó nuestro Señor Jesucristo. Pero después de la caída hay un problema. Y es que Dios es santo y nosotros somos pecadores. La presencia de Dios para nosotros no es simplemente consuelo, también es peligro. Y entonces, como el pecado rompió la comunión del pacto, en el templo también se encontraba el medio de expiación. Es decir, el templo tenía todo un ritual, desde el altar de bronce que se colocaba al frente, pasando por el lavamiento ritual de los sacerdotes y pasando por el sacrificio que se hacía una vez al año en el lugar santísimo, para que, mostrando una y otra vez por medio de todos esos sacrificios, que para que el Señor habite en medio de un pueblo pecador es necesaria la expiación. Alguien tiene que morir por los pecados del pueblo, un sustituto. Un sustituto. Todos esos sacrificios de becerros y machos cabríos, dice el libro de Hebreos, no tenían ningún efecto real sobre el pecado. Todos esos sacrificios simplemente apuntaban a la necesidad del sacrificio de Cristo. Entonces, el templo juega ese papel importante en el Antiguo Testamento. Le mostraba una y otra vez al pueblo. Uno diría, ¿por qué tantos sacrificios? Uno en el libro de Levítico, 5 sacrificios. Se hacían a diario. Más los sacrificios que se hacían, como el sacrificio del día de la expiación, como el sacrificio de la Pascua. ¿Por qué tantos sacrificios? ¿Por qué derramar tanta sangre de animales? Hermanos, es una labor casi que pedagógica. Es una labor casi que pedagógica. Tanta sangre derramada a causa del pecado le tenía que mostrar al pueblo que el pecado era un asunto importante que tratar, si el Señor iba a vivir en medio de ellos. Pero todos esos sacrificios apuntaban simplemente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el templo es lo que está en juego en el libro de Ageo. El Señor morando con su pueblo en justicia, haciendo justicia en los sacrificios y al mismo tiempo mostrando misericordia, perdonando a los transgresores, a su pueblo. Encontramos entonces que el libro de Ageo nos dice: el templo no ha sido reconstruido. Y eso tiene implicaciones. Sin templo no hay altar. Sin altar no hay sacrificios. Sin sacrificios, la comunión del pacto simbólicamente
está rota. Es como si el pueblo estuviese diciendo, realmente ese asunto del perdón de los pecados y de la comunión con Dios no es tan importante. Palabras más, palabras menos. Los israelitas entonces pospusieron la construcción del templo. No templo en medio de ellos. Y el Señor entonces se refiere a ellos en el verso 2. Este pueblo. ¿Recuerda cuál es la promesa del pacto? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Se refiere a ellos como este pueblo. La sola frase, este pueblo, ya indica alejamiento. Ya indica distancia. Ya indica que la relación de comunión entre el Señor y su pueblo se ha enfriado. La sola frase tenía que chocar, retumbar en los oídos de los israelitas. Este pueblo dice, no ha llegado el momento. Noten lo que dice el pueblo. No ha llegado el momento. Ellos no estaban diciendo que el templo no se debía construir. Lo que hicieron fue posponer la obediencia, posponer la construcción. Lo que dice, hermanos, puede sonar cauteloso, razonable, espiritualmente sabio, piadoso. Tal vez estaban enmascarando, tal vez, la construcción del templo, la reconstrucción del templo con excusas como, tal vez el Señor no quiere que sigamos reedificando por ahora, que esperemos mejores tiempos. ¿Quién sabe? No es el momento más adecuado. Hay que esperar un poquito más y construimos el templo. Pero lo que hay en el fondo de esta dilación, de este posponer, es desobediencia. Es desobediencia. Como decía el puritano Matthew Henry, retrasar el cumplimiento del deber suele significar su negación. Me encanta esa frase. Retrasar el cumplimiento del deber suele significar su negación. Cuando nosotros posponemos y posponemos y posponemos, en el fondo estamos diciendo no es importante. Y al final es muy probable que no hagamos eso que hemos pospuesto. O se lo ponga en términos de su trabajo. Si usted en su trabajo se le dice que haga algo y usted lo pospone y lo pospone, cuando lo tiene que hacer al final, resulta que usted lo que lo tiene que hacer es su trabajo, no tiene otra opción. Lo hace mal. Lo hace a medias. El problema con posponer, procrastinar se le dice. El problema con posponer o procrastinar las cosas es que muestra que aquello que estamos posponiendo no tiene importancia. No le vemos urgencia. Y al final suele significar, si no es algo de absoluta obligación, que realmente no nos interesa. En pocas palabras, lo que estaba haciendo la generación de Ageo era, le coloqué este nombre, procrastinación espiritual. Eso es lo que estaban haciendo. Posponer lo que el Señor les dijo que tenían que hacer. Y ese, mis hermanos, es un problema bastante común en el pueblo cristiano. Bastante común. Nuestro problema no es que nosotros rechacemos a Cristo. Ese no es nuestro problema. Nosotros creemos en el Señor. Creemos que Él es el Salvador. Sabemos que necesitamos su perdón y su gracia. El problema es que no somos ágiles para poner manos a la obra en la obediencia. Retrasamos la obediencia. Posponemos lo que tenemos que hacer. Ponemos en duda si tenemos que hacer o no hacer algo. Preguntémonos. ¿Hay áreas en las que hemos pospuesto la obediencia indefinidamente? En la relación con el Señor. Hemos dicho, tal vez, cuando la vida sea más tranquila, cuando tenga una agenda más equilibrada, cuando tenga equilibrio financiero, cuando organice la agenda o cuando las presiones disminuyan. ¿Hemos dicho eso? El Señor responde
con una pregunta a ese razonamiento. Miren lo que dice el verso 4. ¿Es acaso tiempo? Ellos dicen no es tiempo, y miren cómo responde él. Con la pregunta, él les ordena de nuevo las prioridades. Él les dice, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? La pregunta lo que busca hacer es mostrar la excusa espiritual. Ellos están diciendo, no es tiempo para construir. Y el Señor les está diciendo, o sea que sí fue tiempo para adornar sus casas, artesonarlas y no ocuparse de mi casa. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Él está demostrando lo que hay en su razonamiento, lo que hay en su corazón. Hermanos, el término que utiliza aquí, casas artesonadas, no se refiere ni a chozas, no se refiere a un efficiency en mal estado, no se refiere a un apartamento feo. Está hablando de casas lujosas. Ese es el término que utiliza. De casas bien arregladas. En pocas palabras, eso muestra trabajo dedicado. Le dedicaron tiempo a sus casas. Cuidado, dedicación. Mientras tanto, los cimientos del templo seguían al aire libre. Mis hermanos, aclarando, Dios no los está condenando por construir casas. Después de regresar del exilio, las casas eran necesarias. Dios no los está condenando por eso. El pecado está en la secuencia. ¿Qué va primero? Ese es el problema. ¿Qué es lo que va primero? Primero construyeron sus casas y luego no pasó nada porque el templo se quedó allá a medias. El problema es la secuencia. Pusieron de primero su casa y se quedaron en la casa. Porque a final de cuentas, el corazón las personas hacemos aquello que consideramos importante. Esa historia, mis hermanos, yo la he escuchado en este país acerca de inmigrantes hispanos muchísimo. Muchísimo. Yo era cristiano en mi país. ¿Y qué te pasó? No, el trabajo, las responsabilidades, que la casa, que esto. Y después compré otra casa, y después compré otras casas en mis países, y después hice esto, y después hice aquello. Lo que hiciste demuestra tu prioridad. Lo que hiciste demuestra tu prioridad. Lo que haces demuestra cuál es tu amor. Y los israelitas estaban demostrando que su amor estaba desordenado. Primero estaba el amor a la estabilidad que al Señor. El problema no es que hicieran una casa. El problema es que el reino de Dios y su justicia no estaban en primer lugar. Comparen eso con la actitud de David. La palabra de Dios nos dice que cuando David, ya siendo rey, se vio viviendo en una casa de cedro y vio el tabernáculo todavía en telones, como era el tabernáculo, David dice, oiga, no es justo que yo viva en una casa de cedro y el tabernáculo siga allí en una tienda. El arca del pacto sigue en una tienda. Hay que hacerle una casa al Señor. La actitud de los israelitas era completamente diferente. No se parecía en nada a la de David. Cabe preguntarnos, ¿estamos tratando de asegurar una renta, una jubilación, pero hemos descuidado la oración? Hemos invertido en la profesión, pero hemos descuidado la adoración. Hemos invertido en nuestra habitación, pero descuidado la congregación. La iglesia, mis hermanos, que es la morada de Dios en Cristo, no tiene que permanecer desolada en nuestros afectos. Y el Señor entonces los llama a ellos a meditar. Dice el verso 5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Consideren bien sus caminos. Y al decirles esto, les hace un recuento
de qué es lo que está pasando en la vida de ellos, para mostrarles la situación de sequedad espiritual en la que estaban. Dice, por ejemplo, el verso 6, siembran mucho pero recogen poco, comen pero no hay suficiente para que se sacien, beben pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Los versos 10 y 11 dicen, por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío, y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Ese recuento que el Señor hace en esos 4 versículos no son otra cosa sino las maldiciones del pacto de Deuteronomio 28. Las maldiciones del pacto dicen, secarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque tus aceitunas se caerán. Ageo le está diciendo a tu generación, lo que ustedes están viviendo son las maldiciones del pacto, es la disciplina del Señor sobre ustedes. Y el Señor les interpreta por qué. En el verso 9 les dice, por causa, declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. El Señor les está explicando, es porque ustedes me han abandonado a mí, y el lugar central que yo debo tener, la bendición que es que el Señor more en medio de nosotros, de ustedes, del pueblo, que todo eso está ocurriendo. Mis hermanos, es que como se los dije al principio, el templo no era simplemente un edificio. Era el lugar donde el Señor dijo que Él pondría su nombre. Era el símbolo de que Él estaba en comunión con ellos. Ellos han descuidado la comunión con el Señor. Ellos básicamente vivían de esta manera. Yo quiero las bendiciones del pacto, yo quiero las cosechas, yo quiero el vino, yo quiero mi casa artesonada, pero la comunión con el Dios del pacto no es importante. Así que el Señor trae disciplina sobre ellos. Ahora, aquí aclaro algo. La forma en la que Dios disciplinaba a su pueblo en el antiguo pacto no es igual a cómo lo disciplina en el nuevo pacto. Eso no significa que sobre nosotros las cosechas se van a acabar o que va a haber una sequía. No significa necesariamente eso. Pero el principio sigue en pie. Lo dice Hebreos. Dios al que ama, lo disciplina. El principio sigue en pie. Dios al que ama, disciplina. Así que la pregunta sigue siendo la misma. ¿Sientes que tu vida es árida? ¿Que es monótona? ¿Que no hay gozo? ¿Que a pesar de que trabajas duro y puedas hasta tener dinero, no lo disfrutas? ¿Sientes que tienes aparentemente lo necesario para vivir cómodamente y aún así no eres feliz y no lo disfrutas? ¿Sientes que estás haciendo un esfuerzo muy duro y sin embargo en tu vida tú no ves el fruto de ello, ni gozo, ni alegría en lo que haces? Atención, tal vez es la disciplina del Señor sobre ti diciéndote, estás poniendo en primer lugar el trabajo, la profesión, los beneficios, la estabilidad económica antes que a mí. Tal vez es un campanazo de alerta. Pero ahora tenemos que recordar algo importante. La disciplina de Dios no es ira, es misericordia. Cuando Dios hace disciplina no es porque está airado con su pueblo. Si alguien está en Cristo, la ira ha sido propiciada en Cristo. La disciplina de Dios es misericordia para traernos de vuelta, para traernos de regreso. Y es lo mismo que Él entonces hace con el pueblo en tiempo de Ageo. Ese nos lleva al segundo punto. La casa bajo mandato, dicen los versos 7 al 11. El Señor les dice en el versículo 7, consideren bien sus caminos. Eso ya se los había dicho en el versículo 5.
Es la segunda vez que dice la misma frase. Consideren bien sus caminos. Pero en la primera frase el Señor expuso el problema. Y ahora en la segunda Él les exige una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que exige? Dice el versículo 8. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. La respuesta es bien concreta. Vayan y hagan lo que han pospuesto por 16 años. Pónganme a mí en primer lugar. Esa es la respuesta. Note que el Señor no les está exigiendo algo extraordinario en el sentido de que les está pidiendo algo diferente a lo que debían hacer. Él les está diciendo, vuelvan a sus caminos. Vuelvan a mis caminos. Vayan, traigan la madera y reconstruyan la casa. Hermanos, en la Escritura, esto es arrepentimiento. En la Escritura, el arrepentimiento no es simplemente tristeza emocional. Es un cambio de dirección. De hecho, la palabra arrepentimiento, metanoia, no significa tristeza. Significa cambio de mente. Eso es lo que significa. Es cambiar la forma en la que estoy pensando. Es dirigirme hacia otra dirección. Eso es lo que significa arrepentirse. Metanoia. Cuando Juan el Bautista le predicó a su generación, les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Santiago dice, en Santiago 2, verso 17, la fe en sí misma, si no tiene obras, está muerta. Ellos tenían que no solo poner lágrimas. Lo que el Señor les está ordenando es cambien de dirección. Hagan lo que tienen que hacer. Pónganme a mí en primer lugar y demuéstrenlo construyendo el templo. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Y noten la razón por la que tenían que hacerlo. Para que me agrade y yo sea glorificado. Lo que dice al final del verso 8. Para que me agrade de Él y yo sea glorificado. Hermanos, el templo no era simplemente para que ellos tuvieran un símbolo nacional. El templo es para que ellos como pueblo se reunieran, lo adoraran a Él y el Señor fuese glorificado en medio de las naciones. Era para la gloria de Él, no para la de ellos. Ahora, ampliemos la perspectiva. La presencia del Señor ahora no está contenida en un templo físico, en un lugar. Ese templo que ellos construyeron permaneció en pie hasta los tiempos del Señor. Cristo entró a ese templo, lo vimos en la segunda lectura, la lectura del Evangelio de Juan, y dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a su cuerpo. Recuerden que Él dijo eso para mostrar la autoridad que Él tenía sobre ese templo, para mostrar que Él es el verdadero templo. Si Él es el verdadero templo, Él tenía la autoridad sobre ese templo. Sí. Destruyan este templo en 3 días, yo lo levantaré. El templo de Ageo era real, pero era provisional. Era real. El Señor moraba en medio de su pueblo allí, pero era algo provisional. Pero el verdadero templo es Cristo. Y Cristo es aquel en quien Dios mora en su plenitud, en toda su plenitud. Ahora, lo más impactante es que ese verdadero templo fue derribado, que es lo que Jesús dijo. El verdadero templo fue derribado en la cruz del Calvario. Aquel que priorizó perfectamente la casa del Padre fue destruido fuera de la ciudad. ¿Y por qué fue destruido? El verdadero templo, Cristo Jesús, fue destruido para que la maldición del pacto por la procrastinación espiritual de Israel no cayese sobre ellos. Para que la maldición del pacto por nuestra negligencia con el templo del Dios vivo no caiga sobre nosotros. Cristo, el verdadero templo, fue sacrificado, murió en la cruz del Calvario, fue derribado en favor de nosotros, que somos con frecuencia negligentes a su templo, a Él y a su iglesia. Y Cristo resucitó
Y en Pentecostés envió su Espíritu. Y ahora al enviar su Espíritu, Él transformó su iglesia en su templo. De manera que ahora Cristo Jesús como cabeza, la iglesia como cuerpo, es el templo del Dios vivo. De manera que ahora el templo de Dios es descrito como un templo que tiene como fundamento la doctrina de los apóstoles y de los profetas, la doctrina de la santa palabra de Dios, que tiene a Cristo como la piedra principal del ángulo y que nos tiene a nosotros como piedras vivas que vamos siendo edificados sobre ese templo. Entonces la exhortación de Ageo de construir el templo en aquel momento cobra relevancia para nosotros ¿en qué? Primero, en que nosotros somos llamados ahora a edificar, pero edificar sobre un fundamento firme. Y el fundamento que nosotros tenemos para la edificación de este templo es la palabra del Señor, la doctrina de los apóstoles y los profetas. Ese es el fundamento sobre el cual construimos nosotros en nuestra generación. Tenemos una piedra angular sin la cual este templo no se sostiene, que es Cristo Jesús. Y las piedras vivas que construyen este templo somos nosotros los que tenemos que venir al Señor como piedras vivas en la construcción de este templo. Y además el apóstol Pedro dice que hacen estas piedras vivas. Estas piedras vivas se presentan delante del Señor como reyes y sacerdotes para presentar sacrificios agradables delante de Él, para vivir para la gloria de Dios. Eso significa que seamos el templo y que nosotros nos levantemos como templo del Señor en esta generación. Hermanos, esto no es un sermón acerca de cómo remodelar esta casa, de cómo remodelar Río Center. Este es un sermón acerca de quiénes somos como iglesia de Cristo, como templo del Señor, y el llamado que tenemos como templo del Señor, de que el templo sea levantado. De que el templo sea levantado. Miren, yo no sé sobre qué fundamento levantan otros. No es mi asunto. Pero en lo que respecta a nosotros, en lo que tiene que ver con nosotros, la estructura y el diseño del templo es clara. La base tiene que ser esta. Esta es la base del templo. Este es el fundamento del templo. En lo que respecta a la piedra angular, tiene que ser Cristo. Nadie más. Y en lo que respecta a las piedras, mis hermanos amados, ustedes son las piedras. Yo soy piedra de ese templo. Y tenemos un deber de edificarnos firmemente como templo, los unos a los otros, y expuestos al fundamento que es la palabra del Señor. Y con Cristo como fundamento. Y tenemos el deber de llamar a otras piedras vivas a que vengan a continuar la edificación de este templo. Y tenemos el deber de vivir para la gloria del Señor, conforme a las palabras del apóstol Pedro. Este es nuestro deber para reedificar. Y aclaro, no edificamos para que Dios venga. Es que Él ya vino en Cristo. Y en Cristo ya somos cuerpo y ya somos templo. No edificamos para ganarnos su presencia. Es que su presencia ya está en nosotros a través del Espíritu Santo. Edificamos no porque nos estamos ganando el templo, edificamos porque ya lo somos. Estamos llamados a vivir conforme a lo que ya somos en Jesucristo. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Respondieron los israelitas de Ageo? ¿Y responderemos nosotros? Eso nos lleva al último punto. Dice una casa habitada, versos 12 al 14. Dice el versículo 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Hermanos, esto es el arrepentimiento. Esto es un avivamiento.
El pueblo hizo lo que tenía que hacer. Obedeció la voz del Señor. Y noten que el libro de Ageo destaca que lo hizo todo el remanente. Lo hicieron todos aquellos que el Señor había preservado por gracia del exilio. Todo ese remanente puso manos a la obra, a la construcción del templo. Pero después le dice en el verso 13, entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato de Moisés, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Tal como el Señor le dijo a Moisés, yo estaré contigo. Tal como le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estoy contigo. Tal como le dijo a David, yo estoy contigo. También le dijo a ellos, yo estoy con ustedes. Y noten que este yo estoy con ustedes es el latido, es el motor que los mueve a lo que tienen que hacer. Primero, Dios no les dice, ojo con lo que no les dice, Él no les dice, construyan y entonces estaré con ustedes. Eso no es lo que les está diciendo. Tampoco les está diciendo, esperen a sentir o a ver mi presencia, o esperen a que yo los mueva para que empiecen a construir. Él no les dice eso. Lo que les dice es, yo estoy con ustedes, por tanto construyan. Lo que nos mueve a nosotros, hermanos, a la obediencia, es que el Señor está con nosotros. Es la fidelidad de Dios con nosotros como pueblo la que nos mueve a obedecer. Es lo que movió a la congregación de Ageo, es lo que nos mueve a nosotros. Como decía también Matthew Henry, la presencia de Dios con nosotros es suficiente para animarnos a la obra de Dios. ¿Y qué sucedió? Cuando Ageo les da la promesa, yo estoy con ustedes, el versículo 14 nos muestra qué fue lo que pasó espiritualmente, podríamos decirlo así. Dice el verso 14. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. ¿Qué pasó? Ageo habló, predicó, dijo la promesa, y el Señor por su espíritu aplicó la promesa en ellos. Y eso los levantó a la obediencia. No hay misterio. La palabra de Dios enseña ambas cosas. Enseña que la responsabilidad de la obediencia es nuestra, pero enseña que cuando obedecemos es el Señor por su espíritu el que nos impulsa a hacerlo. No hay misterio. La Biblia declara ambas cosas, que es lo que nos está diciendo con claridad este pasaje. Como dicen Filipenses, que nosotros debemos andar con temor y con temblor. ¿Quiénes tienen que andar con temor y temblor? Nosotros. ¿Pero cuál es la razón? Porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia afirma las dos cosas. Las dos son verdades bíblicas. Entonces, Dios promete, estoy con ustedes. Y ellos pusieron manos a la obra. Ahora yo les digo a ustedes, ¿acaso Cristo Jesús no nos dijo? Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos la misma promesa. Nosotros tenemos la misma promesa de que Él está con nosotros. No hay que esperar a que suceda algo especial, algo extraordinario o diferente para edificar el templo del Dios vivo, su iglesia. No hay que esperarlo. El fundamento está echado, hermanos. Es la palabra del Señor, con la doctrina de los apóstoles y los profetas. Tenemos la piedra angular, que es Cristo Jesús. Están las piedras vivas, que somos nosotros como cuerpo. Y tenemos la promesa. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿edificaremos la iglesia de Dios con obediencia fiel? ¿Qué más necesitamos? Les cambio la pregunta.
No tenemos lo mismo que tenía la generación de Ageo. Y mejor y más excelso, porque Cristo ya ha resucitado de entre los muertos y está ascendido. El plan de redención ha sido completado y no hay posibilidad de derrota. ¿Acaso no es momento de edificar? ¿Acaso no es momento de vivir como templo del Dios vivo? ¿Acaso no es tiempo de ser iglesia, un cuerpo en Cristo Jesús? Mis hermanos, mi invitación entonces es: construyamos. Construyamos. No nos falta nada. Construyamos. No estoy llamándolos a construir este edificio, repito, sino construir el templo del Dios vivo, su iglesia, nosotros. A eso me refiero. Y recuerden que tenemos la promesa: estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es como si estuviese diciendo: no esperen que les vuelva a decir la promesa, porque ya se las dejé de una vez y para siempre. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que los animo, que el templo sea levantado, porque nosotros somos templo en él. Amén. Oremos. Señor nuestro, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque nos mueves de la culpa al arrepentimiento, a la obediencia. Y nos confortas con tu promesa, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque no es por nosotros, sino porque tú eres fiel, que tu iglesia es edificada, que este templo de piedras vivas es levantado y que seguirá siendo levantado hasta el día de tu venida. Ahora cantamos, Señor, en agradecimiento a ti. Cuán grande es tu fidelidad. Gracias, nuestro Dios. Amén. Cantemos, hermanos, este himno llamado Cuán grande es tu fidelidad. Nunca falla.
fidelidad. Señor, gracias por ser nuestro Dios siempre fiel. Porque vez tras vez, Señor, tú nos levantas del polvo. Nos levantas de nuestra condición. Y nos has traído en esta mañana de hoy de la culpa al arrepentimiento y la obediencia. Gracias, Señor, por levantarnos, porque es la obra de tu Espíritu Santo. Y nosotros te pedimos, Señor, que efectivamente vivamos como templo tuyo, como un templo edificado con piedras vivas, juntas, bien unidas, con el fundamento y la piedra angular firmes y bien claras. Ayúdanos, nuestro Señor, a vivir esta semana con la mirada bien puesta y bien clara en ti, en quiénes somos en ti. Y te rogamos que nos guardes hasta el día, Señor, de tu venida. Y que nos guardes hasta el próximo domingo que nos veamos, Señor, por la gloria y la gracia tuya. Te lo rogamos, Señor. Amén. Cantemos la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén.